5 guerras estadounidenses. Las mismas 5 familias enriqueciéndose una y otra vez. Esto no es una teoría ni una conspiración, son contratos firmados por el propio gobierno de Estados Unidos. Documentos públicos que muestran cómo cada gran conflicto bélico terminó alimentando las mismas dinastías empresariales, mientras millones de personas pagaban el precio con su vida y sus impuestos. Existe un modelo de negocio en la historia americana más rentable que el petróleo, más estable que la banca y más protegido que cualquier monopolio. Un sistema que ha sobrevivido guerras mundiales, crisis económicas y cambios de gobierno, porque está diseñado para ganar siempre. Ha creado imperios financieros que se extienden por 6 generaciones. Ha financiado campañas políticas, universidades de élite y fundaciones filantrópicas que hoy se presentan como benefactoras del mundo, pero cuyo origen real está en algo mucho más oscuro: convertir cada guerra en una máquina de dinero. Mientras los soldados caen en el frente y los ciudadanos financian el conflicto con sus impuestos, un pequeño círculo de corporaciones recibe contratos multimillonarios que garantizan que, pase lo que pase, ellos siempre ganen. Los números están ahí, los contratos están ahí y el patrón es tan claro que resulta imposible ignorarlo. Y cuando lo veas completo entenderás que la guerra en Estados Unidos no es solo un conflicto. Es uno de los negocios más perfectos jamás creados. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La familia DuPont construyó una de las fortunas industriales más grandes de la historia a partir de un producto simple y letal: la pólvora. Durante más de 2 siglos, cada conflicto armado importante necesitó explosivos, municiones y compuestos químicos. Y en ese flujo constante de demanda apareció siempre el mismo apellido. Desde la Guerra de Independencia hasta los conflictos en Medio Oriente, la infraestructura de esta empresa estuvo diseñada para responder de inmediato cuando estallaba una nueva guerra. Detrás de cada explosión en el campo de batalla existía una cadena de suministro que comenzaba en sus fábricas. El origen de esta dinastía se remonta a Eleuthère Irénée Dupont, un químico europeo que llegó al continente americano a comienzos del siglo XIX con un conocimiento profundo sobre la fabricación de pólvora. Tras observar una nación joven que acababa de librar una revolución y que avanzaba rápidamente hacia nuevos territorios, identificó una oportunidad clara. La expansión requería abrir caminos, excavar minas, construir infraestructura y sostener ejércitos, y todo eso dependía de explosivos. La demanda estaba garantizada durante generaciones. En el año 1802, fundó la compañía DuPont a orillas del río Brandywine, en el estado de Delaware. La ubicación fue elegida con precisión estratégica. Se encontraba lo suficientemente cerca de los centros políticos y financieros como para facilitar contratos y logística. Contaba con energía hidráulica para alimentar los molinos de producción y estaba a una distancia prudente de las ciudades, lo que reducía el riesgo de escándalos cuando ocurrían accidentes industriales. Desde ese punto, la empresa comenzó a expandir su capacidad de fabricación a un ritmo que acompañaba el crecimiento del país y sus conflictos. Cuando estalló la guerra de 1812, DuPont ya se había convertido en un proveedor clave de pólvora para el ejército. Ese primer gran contrato con el gobierno estableció un modelo que se repetiría durante más de 200 años. Comenzaba una guerra. El Estado necesitaba enormes cantidades de explosivos. La empresa ya tenía fábricas listas para producir. Los contratos se firmaban con rapidez. La producción se multiplicaba y las ganancias crecían de forma explosiva. Cuando el conflicto terminaba, las plantas, los equipos y el personal permanecían en su lugar, preparados para el siguiente ciclo. Con el paso de las décadas, la compañía amplió su alcance hacia productos químicos más avanzados,
materiales industriales y compuestos utilizados tanto en armamento como en tecnología militar. Cada nueva guerra trajo consigo una evolución en la forma de combatir, y cada evolución requería nuevos insumos que esta red corporativa estaba lista para suministrar. La riqueza generada durante los conflictos se reinvertía en más capacidad, más investigación y más influencia política, creando un círculo que se fortalecía con cada enfrentamiento. Mientras los ejércitos cambiaban de uniforme y las fronteras se redibujaban, la maquinaria de producción permanecía estable, alimentada por presupuestos públicos y contratos que garantizaban un flujo constante de dinero. A lo largo de más de 200 años, la fortuna de esta familia creció al ritmo de las guerras, demostrando que detrás de cada conflicto existe una industria que se beneficia de su duración, su escala y su repetición. La guerra civil, que se extendió desde 1861 hasta 1865, marcó el gran salto de DuPont hacia la categoría de potencia industrial. El ejército de la Unión necesitaba pólvora en una escala jamás vista. 4 años de combate continuo, cientos de enfrentamientos y millones de disparos convirtieron a los explosivos en un insumo tan vital como los soldados. Los molinos de DuPont operaban día y noche, transformando materias primas en pólvora sin detenerse. Durante ese periodo se produjeron más de 4 millones de libras de pólvora, una cantidad que superaba cualquier demanda anterior. Los contratos firmados con el gobierno superaron los $10 millones de la época, una cifra que, llevada al valor actual, equivale a cientos de millones. A ese flujo se sumaron las ventas realizadas a intermediarios privados que luego revendían al Estado con márgenes adicionales, ampliando todavía más la ganancia final. La posición política de la familia DuPont añadía una capa de complejidad. Varios de sus miembros se alineaban con sectores demócratas del norte y se oponían a la abolición de la esclavitud. Algunos incluso brindaron apoyo político a la Confederación, pero la pólvora se vendía al ejército de la Unión, porque allí se encontraban los contratos más grandes y seguros. La ideología quedaba en segundo plano frente al negocio. Cuando la guerra terminó y la Unión salió victoriosa, la empresa se presentó como un pilar patriótico que había contribuido a la victoria. Las contradicciones internas se diluyeron en la narrativa pública, mientras las ganancias quedaban firmemente aseguradas. La Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, elevó a DuPont desde una gran corporación a una verdadera dinastía financiera. Antes de que el país ingresara formalmente al conflicto, en 1917, la empresa ya estaba vendiendo enormes cantidades de explosivos a potencias europeas, incluyendo millones de libras de pólvora, trinitrotolueno y pólvora sin humo. Cuando el ejército propio se incorporó a la guerra, la producción se disparó. Nuevas plantas fueron construidas, miles de trabajadores contratados y cerca de la mitad de los explosivos utilizados por las fuerzas aliadas provenían de esta red industrial. Las cifras reflejaron ese auge. Las utilidades netas pasaron de alrededor de $5 millones al inicio del conflicto a más de 80 millones al finalizarlo, una multiplicación que, ajustada al valor actual, equivale a miles de millones. En apenas 4 años, la rentabilidad se incrementó de manera explosiva. Ese capital acumulado durante la guerra se convirtió en la base para una expansión hacia químicos, plásticos y materiales sintéticos que dominarían la economía en tiempos de paz. Aún así, el vínculo con el sector militar jamás se interrumpió. La Segunda Guerra Mundial trajo otro ciclo de crecimiento. DuPont volvió a ser un proveedor central de explosivos y además suministró nylon para paracaídas, cuerdas y otros materiales esenciales para las operaciones aéreas. La empresa también estuvo involucrada en el proyecto que desarrolló el plutonio utilizado en armas nucleares, operando instalaciones de producción bajo contratos que garantizaban el reembolso total de costos más una ganancia fija. En ese esquema, el riesgo financiero recaía por completo en el Estado, mientras la rentabilidad quedaba asegurada para la corporación. Con los conflictos posteriores en la península coreana, el sudeste asiático, el Golfo Pérsico
y las campañas en Medio Oriente, la cadena de suministros siguió activa. Aunque algunas divisiones de defensa se separaron y se integraron en otras compañías, la riqueza acumulada permaneció bajo el control de la misma familia. 6 generaciones después de su fundador, los herederos continúan viviendo de una fortuna construida originalmente sobre pólvora y contratos de guerra. Una herencia que sigue generando ingresos mucho tiempo después de que los combates han terminado. El nombre Rockefeller quedó unido para siempre al petróleo, el recurso que mueve ejércitos, flotas y aviación, y que durante más de un siglo definió el poder militar moderno. La historia de esta dinastía comenzó cuando John D. Rockefeller fundó Standard Oil en el año 1870. En apenas una década, la empresa había absorbido o eliminado a casi todos sus competidores, hasta controlar cerca de 9/10 partes de la capacidad de refinación del continente. Aquello superaba la categoría de gran empresa y se transformaba en una estructura de dominio total sobre el combustible más importante del mundo industrial. Cuando estallaban conflictos armados, ese control se convertía en una ventaja estratégica. La guerra hispanoamericana de finales del siglo XIX fue breve, pero marcó un punto de inflexión. Las flotas navales dejaron atrás el carbón y adoptaron el petróleo como fuente principal de energía. Los buques impulsados por derivados del crudo podían viajar más lejos, más rápido y con mayor autonomía. Esa transición volvió indispensable a la red de suministro que Standard Oil controlaba. Cada barco de guerra que cruzaba los océanos dependía del combustible que fluía desde las refinerías ligadas a ese imperio empresarial. La Primera Guerra Mundial llevó esta dependencia a una escala sin precedentes. Tanques, camiones, aviones y navíos se movían gracias a derivados del petróleo, y la logística militar se convirtió en una operación energética gigantesca. Aunque una acción antimonopolio había dividido formalmente a Standard Oil en varias compañías, el control real permanecía en las mismas manos a través de empresas sucesoras como Exxon, Mobil y Chevron. Estas entidades suministraron combustible tanto a las fuerzas propias como a los aliados, firmando contratos cuyo valor alcanzaba cifras de cientos de millones de dólares de la época. La estrategia de la familia se distinguía por su alcance global. Mientras una parte del grupo abastecía a un bando, otra operaba en territorios que servían al lado contrario. Filiales ubicadas en países neutrales mantuvieron el flujo de productos hacia Alemania, incluso cuando el conflicto ya se encontraba en pleno desarrollo. Este entramado corporativo funcionaba dentro de la legalidad, ya que cada empresa se presentaba como una entidad separada, aunque todas respondían al mismo núcleo de intereses. Las ganancias obtenidas de ambos lados del frente elevaron a los Rockefeller a un nivel de riqueza sin precedentes. John D. Rockefeller se convirtió en el primer multimillonario del mundo y la familia extendió su influencia hacia la banca, los bienes raíces y la filantropía. A pesar de esa diversificación, el petróleo siguió siendo la columna vertebral de su poder económico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el patrón se repitió. Las empresas sucesoras de Standard Oil obtuvieron contratos exclusivos para abastecer de combustible a las Fuerzas Armadas, bajo esquemas que cubrían costos y garantizaban utilidades. Al mismo tiempo, investigaciones oficiales revelaron que una de estas compañías había compartido patentes de caucho sintético con una firma química alemana, lo que otorgó a ese país acceso a tecnología crítica para su esfuerzo militar. El comité que examinó estos hechos concluyó que dichas prácticas habían perjudicado la campaña bélica, aunque la importancia estratégica del suministro energético llevó a que el caso se cerrara sin consecuencias mayores. Los conflictos posteriores en Asia, Medio Oriente y otras regiones continuaron dependiendo del mismo recurso. Cada despliegue militar requería millones de barriles de combustible. Y las grandes petroleras, heredadas de aquel monopolio original, estuvieron presentes en cada contrato. Con el paso de las décadas, la familia comenzó a reducir su exposición directa al sector para evitar presión política. Pero la riqueza acumulada ya se había consolidado. Una fortuna construida sobre petróleo quemado en guerras permaneció intacta,
sosteniendo el legado de una de las dinastías más influyentes de la era industrial. La dinastía bancaria Morgan construyó su poder a partir de una verdad básica de los conflictos armados. Toda guerra necesita financiamiento. Armas, combustible, transporte y salarios dependen de un flujo constante de dinero, y quienes controlan ese flujo pueden obtener beneficios incluso cuando el resultado militar resulta incierto. A finales del siglo XIX, el banco fundado por John Pierpont Morgan ya se había convertido en la institución financiera más influyente del continente. Su modelo se basaba en prestar a gobiernos que enfrentaban situaciones extremas, sabiendo que en medio de un conflicto, cualquier tasa de interés resulta aceptable cuando la alternativa es la derrota. La guerra que enfrentó a potencias en el Caribe a finales de ese siglo sirvió como primer ensayo de esta relación. El gobierno recurrió a préstamos organizados por Morgan para cubrir gastos militares. Las cifras fueron modestas en comparación con conflictos posteriores, pero el vínculo quedó establecido. El Estado acudía al banco en tiempos de crisis, y el banco aseguraba ingresos estables a través de los intereses. El verdadero punto de inflexión llegó con la Gran Guerra que comenzó en Europa a comienzos del siglo XX. Mientras el continente se sumergía en el conflicto, el sistema bancario liderado por Morgan extendió créditos gigantescos a gobiernos europeos. Entre el inicio de la guerra y la entrada formal del país en el conflicto, los préstamos superaron los $2.000 millones de la época. Una suma que en valores actuales equivale a decenas de miles de millones. Ese dinero fue utilizado para adquirir armas, alimentos y suministros, muchos de ellos producidos por empresas del mismo entorno económico. El capital salía de los bancos, regresaba en forma de pagos a compañías proveedoras y terminaba nuevamente bajo control financiero, creando un circuito cerrado de beneficios. Este entramado convirtió la neutralidad en una posición insostenible. A medida que las deudas crecían, una derrota de los gobiernos europeos habría significado impagos masivos que amenazaban la estabilidad del sistema financiero. Cuando el poder político decidió intervenir militarmente, el trasfondo económico ya había creado una dependencia profunda entre el resultado de la guerra y la salud de los bancos. Al finalizar el conflicto, el ciclo se repitió bajo una nueva forma. Las potencias vencedoras exigieron reparaciones, y el país derrotado necesitó préstamos para pagarlas. Esos fondos provenían de los mismos bancos que luego cobraban a los gobiernos receptores. Planes de refinanciación estructurados en la década siguiente reorganizaron miles de millones en deuda de guerra, y cada transacción generó comisiones para las instituciones que actuaban como intermediarias. Durante la siguiente guerra mundial, el patrón volvió a manifestarse. Antes de la entrada formal en el conflicto, el sistema financiero proporcionó crédito para compras de armamento y suministros. Una vez que la guerra se volvió total, el Estado emitió grandes volúmenes de deuda para financiar el esfuerzo bélico, y los bancos vinculados a Morgan participaron en su colocación, obteniendo tarifas por cada operación. Cuando llegó el momento de la reconstrucción, los flujos de capital para levantar economías devastadas pasaron nuevamente por las mismas redes financieras. Los enfrentamientos posteriores en Asia y otras regiones continuaron dependiendo de ese mecanismo. Cada guerra implicó nuevos bonos, nuevos préstamos y nuevas líneas de crédito para contratistas militares, todos gestionados por un sistema bancario que había perfeccionado el arte de obtener ingresos a partir de la deuda pública. Aunque la familia ya no participa directamente en la gestión diaria de estas instituciones, la fortuna acumulada sigue siendo el resultado de generaciones de financiamiento de conflictos, donde los intereses se cobraban mientras la historia se escribía en los campos de batalla. Las empresas que más tarde se fusionarían bajo el nombre Lockheed Martin comenzaron su historia cuando la aviación militar todavía era una idea nueva. A comienzos del siglo XX, los hermanos Lockheed fundaron una compañía dedicada a construir aeronaves en una época en la que volar aún era un experimento. Cuando estalló la Gran Guerra Europea, sus primeros contratos con fuerzas militares fueron modestos, centrados en prototipos y diseños que apenas empezaban a demostrar el valor estratégico del aire como campo de batalla. A pesar de ese inicio limitado,
Aquellas empresas comprendieron que el futuro de la guerra estaría dominado por el cielo. Durante el primer gran conflicto mundial, los aviones se utilizaron principalmente para reconocimiento y misiones básicas de ataque. Aunque su papel fue reducido en comparación con épocas posteriores, el potencial quedó expuesto ante los mandos militares. Al terminar la guerra, muchos fabricantes de aeronaves desaparecieron por la falta de pedidos, pero la compañía, que luego sería Lockheed, se mantuvo activa produciendo aviones civiles y preservando sus vínculos con las Fuerzas Armadas, esperando el siguiente ciclo de demanda. La Segunda Guerra Mundial cambió por completo la escala del negocio. El dominio aéreo se volvió esencial para cualquier ejército moderno. Cazas, bombarderos y aviones de transporte se convirtieron en herramientas decisivas, y la producción industrial alcanzó niveles sin precedentes. Lockheed fabricó el caza conocido como Lightning y el bombardero Hudson en volúmenes que superaron las decenas de miles de unidades combinadas, asegurando contratos que generaron cifras de cientos de millones de dólares para la empresa. Más allá de la ingeniería, la verdadera innovación fue política. La compañía comenzó a integrar a antiguos oficiales militares en puestos ejecutivos y a distribuir sus plantas de producción en regiones donde los representantes legislativos dependían del empleo industrial para mantener su apoyo electoral. De ese modo, cada contrato se convertía también en un asunto político, ya que miles de puestos de trabajo quedaban ligados a la continuidad de los programas militares. Con el inicio de la confrontación global conocida como Guerra Fría, el flujo de dinero se mantuvo constante. Aviones de reconocimiento de gran altitud, aeronaves de carga pesada y plataformas estratégicas surgieron uno tras otro, cada uno acompañado de nuevos contratos. La metodología se repitió una y otra vez. Los proyectos se ofertaban con costos iniciales atractivos, los contratos se firmaban. Y una vez iniciada la producción, los gastos aumentaban por la complejidad técnica, lo que obligaba al Estado a aportar más fondos para evitar cancelar sistemas ya avanzados. El caso del avión de transporte Galaxy ilustra este mecanismo. El contrato inicial se firmó a mediados de la década de 1960 por una suma cercana a $2.000 millones. Con el avance del programa, el costo real se elevó a más de $5.000 millones, un aumento que superó con creces el presupuesto original. Bajo un esquema de costos cubiertos más utilidad, la empresa recibió el reembolso total de los gastos junto con una ganancia garantizada. La cancelación habría significado aceptar públicamente una pérdida masiva de recursos, así que el proyecto continuó y los pagos siguieron fluyendo. Mientras tanto, miles de trabajadores en una región clave dependían de esa fábrica para su sustento, lo que aseguraba el respaldo político necesario para aprobar cada ampliación presupuestaria. De ese modo, la industria de la aviación militar se consolidó como una fuente constante de ingresos, donde cada nuevo avión no solo representaba una pieza de tecnología, sino también un engranaje dentro de una red de intereses que se reforzaba con cada guerra. Los conflictos en el sudeste asiático, en Medio Oriente y en Asia Central consolidaron a Lockheed como una pieza central del engranaje militar. Cada guerra implicó nuevos pedidos de aviones, misiles y sistemas de defensa, y cada pedido se tradujo en contratos de largo plazo. Durante la última década del siglo XX, el sector de defensa se concentró en pocas corporaciones gigantes, y en ese proceso, Lockheed se fusionó con Martin Marietta para formar una sola entidad que absorbía décadas de experiencia, patentes y relaciones políticas. Desde ese momento, la empresa se convirtió en el mayor proveedor de armamento y tecnología militar del planeta, con ingresos anuales que superan decenas de miles de millones y una dependencia casi total de contratos estatales. El programa del caza conocido como F-35 representa la culminación de ese modelo. Concebido como un sistema de armas universal para fuerzas aéreas y navales, comenzó con un presupuesto que parecía enorme y terminó transformándose en el proyecto militar más costoso jamás desarrollado. Las estimaciones iniciales hablaban de cientos de miles de millones, pero con el paso del tiempo, la cifra se multiplicó hasta superar ampliamente el billón.
Cada retraso, cada rediseño y cada falla técnica incrementaron el gasto, y bajo los acuerdos firmados, esos aumentos fueron absorbidos por el Estado. Cancelar el programa significaría admitir una pérdida monumental de recursos y poner en riesgo miles de empleos distribuidos en múltiples regiones, lo que convirtió al proyecto en algo políticamente imposible de detener. Aunque la empresa cotiza en mercados financieros y ya no pertenece a una sola familia, el esquema creado durante más de un siglo sigue vigente. Cuando surge un nuevo conflicto, el valor de sus acciones aumenta, los contratos se expanden y los sobrecostos se trasladan al presupuesto público, mientras los beneficios fluyen hacia los inversionistas. El ciclo se repite con cada guerra, reforzando una estructura donde el riesgo queda en manos del Estado y la rentabilidad en manos privadas. En paralelo, otra corporación perfeccionó el arte de ganar dinero sin fabricar armas. Halliburton nació como una empresa de servicios petroleros, especializada en infraestructura técnica, pero pronto trasladó esa experiencia al ámbito militar. Durante la Gran Guerra del siglo XX, sus equipos levantaron bases, aeródromos y puertos para sostener operaciones en múltiples frentes. La clave de su negocio residía en la urgencia. Cuando un ejército necesitaba instalaciones de manera inmediata, los contratos se otorgaban sin procesos competitivos y bajo esquemas que garantizaban el reembolso total de los costos junto con una utilidad fija. Ese modelo se consolidó en conflictos posteriores. En la península coreana y más tarde en el sudeste asiático, la empresa a través de su filial Brown & Root se encargó de construir carreteras, muelles y pistas de aterrizaje que permitían el movimiento constante de tropas y suministros. Las conexiones políticas facilitaron la obtención de contratos gigantescos, muchos de ellos otorgados de manera directa, sin competencia abierta. Cada proyecto incrementaba la facturación, y cada ampliación del conflicto generaba nuevas obras que debían ejecutarse con rapidez. Así, mientras unos fabricaban los instrumentos de guerra, otros levantaban la infraestructura que hacía posible su despliegue. Ambos engranajes avanzaban juntos, unidos por contratos que aseguraban ingresos continuos y por un sistema en el que la duración y la escala de los conflictos se traducían en mayores ganancias para las mismas corporaciones una y otra vez. En este punto, la conexión entre poder político y contratos militares se vuelve visible. George Brown, fundador de Brown & Root, destinó grandes sumas al ascenso político de Lyndon B. Johnson. Parte de la trayectoria de Johnson se sostuvo con ese respaldo financiero, y cuando llegó a la presidencia, la empresa de Brown recibió contratos de infraestructura de enorme magnitud en el sudeste asiático. La secuencia resulta constante a lo largo del tiempo. Aportes a campañas, cercanía con el poder, adjudicación de contratos públicos y ganancias que superan cualquier inversión inicial. A comienzos de la década de 1990, el conflicto en el Golfo Pérsico devolvió a Halliburton al centro del escenario. En ese momento, el cargo de secretario de Defensa estaba en manos de Dick Cheney. Durante ese periodo, la compañía obtuvo contratos para levantar instalaciones en territorios estratégicos de la región. Tras el final de la guerra, Cheney dejó el gobierno y asumió la dirección ejecutiva de Halliburton a mediados de esa década. Años después, regresó al poder como vicepresidente, ahora dentro de una administración que volvería a lanzar operaciones militares a gran escala. Las campañas en Irak y Afganistán marcaron un nuevo auge. A través de su filial KBR, la empresa recibió contratos cuyo valor superó decenas de miles de millones de dólares. Estos acuerdos se otorgaron de manera directa y bajo esquemas que garantizaban el reembolso de costos más una utilidad fija. La compañía se encargó de levantar bases, servir alimentos, transportar combustible y administrar la logística completa de los ejércitos desplegados. Cada uno de esos servicios generó facturas que crecían al ritmo de la expansión del conflicto. Auditorías oficiales detectaron montos gigantescos en sobrecargos y gastos innecesarios. Se registraron pagos por comidas que jamás se sirvieron, por entregas de combustible que nunca llegaron y por obras que quedaron inconclusas. La respuesta corporativa se basó en la complejidad de operar en zonas de guerra, donde el desorden y la improvisación permitían justificar pérdidas.
Las autoridades aceptaron esa explicación y los pagos continuaron. Durante el periodo en que Cheney ocupó la vicepresidencia, se mantuvo formalmente al margen de las decisiones contractuales relacionadas con su antigua empresa. Aún así, los ingresos provenientes del gobierno crecieron de manera explosiva. En pocos años, los contratos se multiplicaron varias veces y el valor de las acciones de la compañía se elevó de forma sostenida. Al abandonar el cargo público, seguía vinculado a la firma a través de opciones accionarias valoradas en millones. El mecanismo se repite con una regularidad precisa. Las corporaciones incorporan figuras políticas a sus directivas. Esas figuras cultivan relaciones dentro del poder y, cuando estallan conflictos, esos vínculos se transforman en contratos. Los antiguos funcionarios se retiran con fortunas personales, las empresas amplían su riqueza y el costo final recae sobre el erario público. Cada guerra alimenta la misma estructura, cerrando un círculo donde el dinero y la política se refuerzan mutuamente mientras los conflictos continúan. El patrón que une a estas 5 dinastías se repite con una precisión casi matemática a lo largo de más de un siglo. La clave jamás fue una sola guerra, sino la manera en que cada conflicto se convirtió en una etapa dentro de una estrategia permanente. El primer movimiento siempre ocurre antes de que empiece el combate. Cada una de estas empresas se posicionó como indispensable en tiempos de calma. DuPont levantó una capacidad industrial capaz de producir explosivos a gran escala. Rockefeller consolidó el control sobre la refinación de petróleo. Morgan tejió una red bancaria que conectaba gobiernos y mercados. Las compañías que luego formarían Lockheed mantuvieron vínculos militares aún en periodos sin guerra. Halliburton desarrolló experiencia en infraestructura pesada. Cuando estallaba un conflicto, todas se encontraban listas, mientras los posibles competidores quedaban fuera del juego. El siguiente paso era asegurarse el primer contrato. En los primeros días de una guerra, el Estado necesita suministros de manera inmediata. Armas, combustible, transporte e instalaciones deben aparecer en cuestión de semanas. Bajo ese nivel de urgencia, los procesos competitivos desaparecen. Las empresas ya posicionadas reciben los contratos iniciales y una vez dentro del sistema, se convierten en los proveedores de referencia para todo lo que sigue. A partir de ahí entra en juego el tipo de contrato. Durante décadas, los acuerdos más importantes se firmaron bajo esquemas de costo más utilidad. En ese formato, cada gasto realizado por la empresa es reembolsado por el Estado, y sobre ese total se añade un porcentaje de ganancia garantizada. El riesgo desaparece para el contratista. Si los costos aumentan, el pago también aumenta. Si el proyecto se extiende en el tiempo, la facturación crece junto con él. El incentivo deja de ser la eficiencia y se transforma en la expansión continua del gasto. Con ese mecanismo activo, los presupuestos casi siempre se disparan. Los grandes programas militares del último medio siglo siguieron el mismo camino. Proyectos presentados con cifras atractivas al inicio terminaron multiplicando su costo real varias veces. Cada revisión al alza se justificaba por la complejidad técnica o los cambios en los requisitos, y una vez que el dinero ya había sido invertido, cancelar se volvía políticamente imposible. El resultado era una transferencia constante de recursos públicos hacia las mismas corporaciones. El círculo se completa cuando las personas que supervisan estos contratos dejan sus cargos. Generales, almirantes y altos funcionarios pasan a ocupar puestos en las mismas empresas que antes regulaban o contrataban. Esa puerta giratoria garantiza que quienes toman decisiones hoy mantengan relaciones que pueden beneficiarlos mañana, reforzando un sistema de lealtades cruzadas entre el poder público y la industria. En paralelo, la presión política nunca se detiene. Los contratistas destinan enormes sumas a influir en legisladores, a financiar campañas y a sostener centros de análisis que publican estudios favorables a la intervención militar. Informes, conferencias y apariciones mediáticas crean un clima donde la acción armada se presenta como necesaria y urgente. Cuando el conflicto se aprueba, las empresas que ayudaron a moldear ese ambiente reciben los contratos que habían anticipado. Finalmente,
las ganancias se transforman en algo más duradero. El dinero generado por las guerras se invierte en industrias civiles, en bancos, en bienes raíces y en tecnología. De ese modo, incluso cuando los combates terminan, la riqueza permanece y sigue creciendo. Con el paso de las generaciones, las familias detrás de estas empresas se convierten en dinastías, herederas de fortunas construidas sobre un modelo que convierte cada guerra en una oportunidad financiera que se repite una y otra vez. Para comprender la verdadera escala de lo que estas 5 dinastías han ganado, hace falta mirar los números acumulados a lo largo de más de un siglo. Las ventas militares de DuPont desde comienzos del siglo XIX superan decenas de miles de millones en valor actual. Las empresas vinculadas a Rockefeller generaron más de 100.000 millones suministrando combustible a ejércitos desde finales del siglo XIX. Los bancos Morgan obtuvieron decenas de miles de millones en intereses y comisiones al financiar guerras. Las compañías que terminaron formando Lockheed acumularon cientos de miles de millones vendiendo aviones y sistemas de combate. Halliburton obtuvo decenas de miles de millones construyendo y operando la infraestructura que hizo posibles los despliegues militares. Sumadas, estas cifras representan casi $500 millones transferidos desde el Tesoro Público hacia corporaciones privadas a través de contratos de guerra. Se trata únicamente de valores contractuales directos, documentados en registros oficiales. En estas cifras todavía quedan fuera los aumentos del precio de las acciones, los bienes raíces adquiridos con dinero de guerra y las industrias civiles creadas a partir de ese capital. Al incluir esos factores, la magnitud real supera con creces el billón. Todo ese dinero salió de fondos públicos. Cada pago por explosivos, cada avión, cada base y cada litro de combustible fue financiado mediante impuestos y deuda. Se trata de una transferencia masiva de riqueza desde la población hacia un pequeño grupo de empresas, legitimada por la urgencia del conflicto armado. Este mecanismo sigue activo. En la actualidad, el presupuesto militar anual alcanza cifras que superan los $800.000 millones. Una parte enorme de ese dinero termina concentrada en apenas un puñado de contratistas que dominan el sector. 5 empresas reciben una cuarta parte de todo el gasto militar, una concentración de recursos que define quién prospera en tiempos de guerra. Ese dinero sigue el mismo recorrido que hace más de 2 siglos. Las corporaciones emplean antiguos altos mandos, invierten millones en cabildeo y distribuyen fábricas y proveedores en decenas de regiones para asegurar apoyo político. Programas de armamento de gran escala se reparten entre múltiples distritos, de modo que cancelar un proyecto significa poner en riesgo miles de empleos, lo que vuelve casi imposible detenerlo incluso cuando los costos se disparan. El modelo que comenzó con pólvora y contratos durante el siglo XIX continúa en la era moderna, con sistemas de armas, tecnología y logística. La guerra sigue siendo rentable para accionistas, ejecutivos y figuras políticas conectadas con la industria. Quienes cargan con el costo real siguen siendo los soldados que combaten y la población que financia todo el sistema con su trabajo y sus impuestos. El costo de oportunidad revela una dimensión que suele quedar fuera del debate. Cientos de miles de millones desviados hacia ganancias de guerra representan todo aquello que pudo haberse construido y nunca ocurrió. Esa misma suma habría podido sostener educación universitaria durante décadas, levantar redes de transporte que unieran ciudades distantes, garantizar atención médica por largos periodos, renovar puentes y carreteras en todo el territorio y financiar investigación médica durante generaciones. En lugar de eso, el dinero se transformó en explosivos, combustible, armas y sistemas logísticos destinados a conflictos que drenaron recursos públicos, mientras una pequeña fracción privada acumulaba riqueza. El punto central no reside en juzgar cada guerra por separado. Algunos enfrentamientos resultaron inevitables dentro de su contexto histórico. Incluso en esos casos, el mecanismo de ganancia siguió activo. Cada conflicto necesario también fue utilizado para maximizar beneficios.
Otros choques armados se extendieron más allá de lo que la situación exigía, impulsados por un entorno donde la prolongación resultaba rentable para quienes suministraban armas, combustible e infraestructura. A lo largo de los años, campañas en el sudeste asiático se prolongaron cuando ya existían opciones para cerrarlas. Operaciones en Medio Oriente se justificaron con informes que luego quedaron en duda. Muchos de ellos producidos por centros de análisis financiados por la industria. Ocupaciones que debieron durar poco se extendieron durante décadas, en parte porque la reconstrucción constante generaba flujos de dinero que alimentaban a los mismos contratistas una y otra vez. El incentivo económico convirtió cada mes adicional de conflicto en una nueva línea de ingresos. La pieza final del modelo aparece cuando surgen las investigaciones. A pesar de las pruebas de sobrecargos, prácticas monopólicas y maniobras financieras vinculadas a la guerra, las consecuencias personales casi nunca llegan. Empresas de explosivos fueron examinadas por dominar mercados enteros. Conglomerados energéticos enfrentaron procesos por controlar el suministro. Bancos que financiaron conflictos quedaron bajo escrutinio por especulación. Corporaciones de logística y armamento fueron señaladas por facturar servicios que jamás se prestaron o por pagar sobornos en el extranjero. En cada caso, el resultado siguió un guión parecido. Multas relativamente pequeñas en comparación con las ganancias obtenidas y continuidad de los contratos. Las sanciones se convirtieron en un costo más del negocio. Las cifras pagadas por penalidades representaban una fracción mínima frente a los ingresos acumulados durante años de guerra. Las personas que dirigían estas corporaciones rara vez enfrentaron consecuencias personales, y las empresas continuaron operando como piezas esenciales del sistema. El motivo de esa protección se encuentra en la dependencia estructural. Las Fuerzas Armadas dependen de estos proveedores para funcionar. Los representantes políticos dependen de las fábricas y oficinas que generan empleo en sus regiones. La economía depende de los flujos de dinero que estos contratos mueven. Bajo esas condiciones, las corporaciones se vuelven demasiado importantes para ser confrontadas de forma real. Así, el mismo patrón que comenzó con pólvora, combustible y préstamos hace generaciones, sigue vigente. La guerra crea ingresos, los ingresos compran influencia y la influencia protege a quienes se benefician. Mientras ese círculo permanezca intacto, el costo seguirá recayendo sobre la población que financia el sistema y sobre quienes cargan con el peso de los conflictos. 5 familias, 5 corporaciones y más de 150 años atravesando cada gran conflicto armado. El mecanismo se repite con una regularidad inquietante. Primero llega el posicionamiento antes de la guerra, luego aparecen los contratos iniciales, después los presupuestos se expanden, más tarde, los mismos funcionarios pasan a la industria privada, el cabildeo se intensifica y la ganancia fluye, mientras otras personas ponen el cuerpo en el campo de batalla. Esto pertenece al registro histórico. Los contratos figuran en archivos públicos. Las utilidades aparecen en balances oficiales. El patrón se puede seguir a través de generaciones y continúa activo en el presente. Las cifras actuales muestran que la misma estructura sigue funcionando bajo nuevos nombres y nuevas tecnologías. La pregunta que queda abierta es si alguna vez se romperá este ciclo. La experiencia sugiere que resulta poco probable, porque las corporaciones poseen un peso enorme. Los responsables políticos dependen de ellas para empleos y financiamiento, y la atención pública suele dispersarse entre otras preocupaciones mientras el sistema avanza. Cuando este recorrido cambia la forma de mirar el gasto militar, empieza a quedar claro que la guerra también opera como un modelo de negocio. 5 familias construyeron fortunas de miles de millones sobre conflictos que costaron millones de vidas. Esa relación entre poder, dinero y violencia explica mucho más de lo que aparece en los discursos oficiales. La invitación a seguir este análisis busca abrir esa puerta. En los programas educativos se suele presentar a estas empresas como símbolos de servicio y patriotismo. Sin embargo, los contratos y los registros financieros
cuentan otra historia. Durante más de 150 años, el mismo resultado se repitió una y otra vez. Ellas acumulan riqueza, el costo recae sobre la población y los soldados cargan con la parte más dura de cada guerra. Si este recorrido ayudó a ver el poder desde otro ángulo, entonces el objetivo se ha cumplido. Detrás de cada guerra, detrás de cada discurso y detrás de cada bandera, existe una estructura económica que decide quién gana y quién paga el precio. Entender ese patrón cambia la forma de mirar el mundo y también cambia la forma de entender la historia. Quienes deseen seguir explorando cómo funcionan realmente el dinero, la política y los grandes intereses pueden apoyar este espacio suscribiéndose al canal. Compartir este video permite que más personas accedan a información que rara vez aparece en los libros de texto o en los titulares diarios. Gracias por haber acompañado este análisis hasta el final. Cada reproducción, cada comentario y cada persona que decide mirar más allá de la superficie ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz.